Hola, soy la psicóloga Eli Martínez y te doy la bienvenida a Rompiendo el Silencio en Comunidad, un espacio para hablar acerca de la violencia de género, cómo prevenirla, cómo impacta en el cuerpo y en la vida emocional, y por qué la atención integral es fundamental para sanar, desde un enfoque humanista, con perspectiva de género y desde la psicoterapia corporal. Este podcast está dirigido a todas las personas que desean comprender, cuidarse, acompañar a alguien más o informarse para romper el silencio desde un lugar más consciente y empático. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy quiero invitarte a hacer algo que pocas veces nos permitimos. Dejar de escuchar solo a tu mente y empezar a escuchar el cuerpo. Cuando hablamos de violencia de género o de violencia sexual, solemos enfocarnos en los hechos, en el proceso legal o en las heridas emocionales visibles. Pero, ¿qué pasa con el cuerpo que recibió el impacto? La psicoterapia corporal nos enseña que el trauma no es solo un recuerdo, es algo que se queda atrapado en nuestros músculos, en nuestra respiración y en nuestra postura. Hoy vamos a entender por qué tu cuerpo reacciona como lo hace y sobre todo, cómo empezar a devolverle la paz. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todas y a todos. Gracias por escuchar Rompiendo el Silencio en Comunidad. Suscríbete, dale like y comparte para que llegue a más personas que lo necesiten. Antes de empezar, quiero confirmar un anuncio que hice en días anteriores. Me llena de orgullo anunciar que el podcast Rompiendo el Silencio en Comunidad ha sido seleccionado para participar en el Podcastón 2026, una iniciativa global que busca conectar a la audiencia con organizaciones que están transformando al mundo. Junto con más de 2.500 creadores de 65 países, dedicaremos nuestra plataforma para amplificar causas que no pueden seguir esperando. A través de un episodio especial que se publicará en la semana del 14 al 20 de marzo del 2026, se busca visibilizar y apoyar la labor de una asociación civil que realice labores de apoyo social. Te comparto en la descripción el link del evento Podcastón 2026 para escuchar este podcast así como los demás podcast participantes, en apoyo a la labor realizada por las asociaciones civiles elegidas. Nos escuchamos muy pronto. Muy bien, pues empecemos a hablar acerca del cuerpo que se expresa ante la violencia. A menudo pensamos que el trauma vive en nuestros recuerdos, en esa película que se repite en la mente. Esto es parte de cómo se manifiesta el trauma. Y así es. Sin embargo, el trauma también habita de una forma muy profunda en ti. El trauma vive ante todo en tu cuerpo. Cuando pasamos por situaciones de violencia, nuestra biología asume el mando. El cuerpo se convierte en un registro de todo lo que pudimos decir, de todo lo que no pudimos gritar y de lo que no pudimos detener. Hoy vamos a explorar cómo la psicoterapia corporal nos ayuda a entender esa armadura que construimos para sobrevivir y cómo empezamos a suavizarla para volver a casa, a nuestra propia piel. Imagina que tu cuerpo es tu casa. Cuando sufrimos una agresión, nuestra biología activa un sistema de alarma. En la violencia sexual, muchas veces no podemos huir ni luchar. Así que el cuerpo hace lo único que puede para protegernos. Se congela. La psicoterapia corporal nos explica que ante la violencia, el cuerpo crea una coraza. Sí, es como un gran escudo, es una tensión crónica que se vuelve parte de nuestra postura. Y podemos ver, ¿no? O sea, como diferentes posturas en las personas si observamos, ¿no? Un rato, si vamos en la calle, y entonces es como muy característico ver ciertas formas de caminar, ver cómo está colocado el cuerpo de las personas, y entonces esas posturas nos van indicando historias detrás de esa coraza que mostramos.
Por ejemplo, si creciste o vives en un entorno de alerta constante, tus hombros se vuelven rígidos, ¿sí? Como si llevaras una mochila llena de piedras. Tu respiración se vuelve corta, superficial, apenas llega al pecho, ¿no? El aire que estamos inhalando. ¿Por qué? Porque respirar profundo significa sentir. Y cuando hay dolor, el cuerpo prefiere dejar de sentir para no quebrarse, ¿sí? Y entonces, de nuevo, ¿no? En el tema de las posturas, pues entonces vemos toda esta tensión que está presente para parar, ¿no? El contacto con el sentir, con el dolor. Esto golpea directamente nuestra autoestima. Una persona que no habita su cuerpo, que se siente desconectada de sus sensaciones, siente que no tiene derecho a ocupar espacio en el mundo. Caminamos encogidas, ¿sí? Pidiendo permiso por existir, con una sensación de insuficiencia que no es mental, es física. La psicoterapia corporal explica que creamos lo que llamamos entonces una coraza, ¿sí? Es como una armadura invisible, es decir, es una protección ante las experiencias que enfrentamos en la vida y más aún ante duros embates como lo es la violencia. Si sufriste de violencia, es probable que el impacto en tu cuerpo lo sientas de la siguiente manera. Son algunos ejemplos de lo que podemos observar en nuestro sentir, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es en la pelvis, que podemos estar presentando bloqueo en la pelvis. Este bloqueo es energético. Es como si esta zona estuviera anestesiada o desconectada. Entonces aquí estamos hablando de una desconexión pues de las funciones, ¿no? Que hay de los órganos que se encuentran en esta zona y que en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de nuestra sexualidad. Bueno, otro de los síntomas que podemos observar es traer un nudo en el diafragma, ¿sí? Esa sensación que no puedes respirar profundo, de que el aire se queda a mitad del camino, ¿sí? Bueno, pues eso es algo muy frecuente que podemos observar en personas que han vivido una situación muy fuerte, muy impactante, y entonces la respiración se queda corta. Y efectivamente, ¿no? Como si hubiera algo aquí que no permite que pase el aire. Y entonces muchas personas, por ejemplo, no sé, en una respiración profunda, ¿no? Que yo les digo que es como si contáramos del 1 al 5 y llegar al 5 en esa respiración, se quedan en el 2. No alcanzan a llegar, ¿sí? Entonces, eso es importante que se puede ir observando en cada persona, reconocer qué es lo que le está pasando, para que entonces esto pues, lo puedan comentar con su terapeuta y que se pueda trabajar. Ayuda a entender qué es lo que nos está sucediendo y que entonces de esta manera se está reflejando el impacto de la violencia en nuestro cuerpo. Otro de los síntomas que se pueden observar es que se ven los hombros como cargados, como si llevaras el peso del mundo, ¿sí? Se ven así pesados, protegiendo inconscientemente a tu corazón. Entonces los hombros, ¿no? se observan cargados hacia arriba generalmente y hacia adelante, y entonces la protección del pecho, ¿no? Y como decía yo hace rato, entonces desde ahí la protección del corazón, hablando de proteger pues estas sensaciones que puedan estar presentes, sensaciones dolorosas por la experiencia que se vivió. Entonces son expresiones de nuestro cuerpo para manifestar pues qué es lo que se ha estado viviendo. Nada más que bueno, pues el lenguaje de nuestro cuerpo es simbólico, ¿sí? No es
no es verbal, ¿no? Como es el otro tipo de lenguaje que tenemos. Lo más doloroso es que esta tensión física alimenta creencias terribles, ¿sí? Y entonces estas tensiones van generando como una idea de nosotros mismos, de nosotras mismas. El cuerpo, por ejemplo, que eso me ha tocado verlo, que me lo compartan pacientes que han vivido violencia sexual, el cuerpo se siente sucio o fallido porque no pudo detener la agresión. Pero no es así. O sea, tu cuerpo no te falló. Tu cuerpo hizo exactamente lo que necesitaba para que hoy estuvieras aquí respirando. Esa parálisis fue tu estrategia de supervivencia. O sea, todas estas respuestas del cuerpo y de nuestro organismo tienen esa finalidad. Nos permitieron sobrevivir. Sin embargo, hay una serie de mitos, de ideas respecto a la violencia y la forma en cómo reacciona la víctima, quien lo está sufriendo, que entonces, bueno, pues eso lleva a que empiece a afectar en la manera en cómo se ve la misma persona. Esta armadura física termina por moldear entonces nuestra identidad. Cuando perdemos el límite de nuestra piel porque alguien lo traspasó sin permiso, perdemos también la capacidad de decir no en el día a día. ¿Sí? Nos va dificultando el ser asertivas, ¿no? En el poner límites. Nos volvemos expertas en contener. O sea, contenemos el llanto, contenemos el enojo y también contenemos el placer. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues se van quedando ahí acumuladas estas emociones y estas necesidades de expresión de nuestro cuerpo. La psicoterapia corporal no busca que entiendas el trauma, busca que lo descargues. ¿Sí? O sea, hablando de todas estas emociones entonces contenidas y toda esta coraza de protección, que entonces pueda ir fluyendo cada una de estas emociones contenidas, la tensión, ¿no? El estrés, y que entonces esto pues ayude precisamente a que podamos recuperar una homeostasis, ¿sí? En todos los sentidos, tanto física como emocional. Porque la culpa no se quita solo pensando que no eres culpable. Se quita cuando el cuerpo vuelve a sentirse seguro. Fíjate qué importante es esto, ¿sí? Cuando vuelves a habitar tus pies y sientes que la tierra te sostiene. Sentir cómo es que tienes toda la posibilidad de afianzarte al piso y mantenerte en tu centro para que puedas seguir adelante en la vida. Vamos entonces a aterrizar, ¿qué les parece? Con dos realidades, ¿sí? A manera de ejemplo que me ha tocado atender frecuentemente, que es lo que he ido compartiendo respecto a la violencia de género. Hablando de lo que es la violencia de pareja y la violencia sexual. En el caso de la violencia de pareja, bueno, aquí estamos hablando de todo lo que ha sido el principio de mi formación en el tema de atención y prevención de la violencia de género, y que es un tema que me ha acompañado, ¿no? Para brindar atención a lo largo de todos los años que llevo acompañando en estos procesos de sanación. Aquí el cuerpo vive en un estado de hipervigilancia. Imagina a una mujer que escucha las llaves de su pareja en la puerta y automáticamente su estómago se contrae y su cuello se tensa. De nuevo, ¿no? Vemos estas reacciones del organismo para poder sobrevivir a la situación de riesgo, de peligro, ¿no? Que está captando su cuerpo. ¿De qué manera impacta? Con el tiempo, esto se convierte en problemas digestivos crónicos o migrañas. Esta es una de las situaciones que más se observan
en psicoterapia corporal, cuando una emoción, las emociones no fluyen, no se descargan, entonces de alguna manera se van a manifestar en el cuerpo, y una de las más frecuentes es a través de padecimientos físicos, como estos ejemplos. Se van desarrollando creencias respecto a la forma en cómo se ve la persona a sí misma. El cuerpo aprende que estar relajada es peligroso. Esto es algo que a mí me han compartido varias de mis pacientes, y en particular siempre cuento esta anécdota de una de ellas de hace ya varios años, que en alguna ocasión me decía que para ella era un momento de mucha angustia el relajarse, porque esto significaba para ella que ella no podía estar atenta a en qué momento podía llegar el siguiente golpe. Se genera una estructura de colapso en el pecho, ¿sí? Una postura de derrota donde el esternón se hunde, reflejando la pérdida de poder personal y la contención del enojo que no se permite salir. Entonces estamos hablando de una estructura corporal, y específicamente hablando de una mujer maltratada. Totalmente colapsa entonces el pecho, se hunde el esternón, entonces en una postura de protección, y que la persona se mantiene de esta manera, y entonces las emociones, y en particular el enojo, se quedan contenidas. ¿Por qué es que no externa una mujer maltratada su enojo? Porque siente que entonces puede estar de nuevo en riesgo de ser violentada. Y entonces así podemos identificar cómo es que mujeres maltratadas se pueden mantener por mucho tiempo en esta relación cuando se viven imposibilitadas de poder reaccionar, de poner un límite, de buscar ayuda. Por eso es importante que se trabaje con estos bloqueos, y que entonces se pueda recuperar toda esta capacidad de respuesta. Y es parte de lo que, ¿no?, se tiene que ir trabajando para que las mujeres puedan, ¿no?, salir adelante de esta situación. En cuanto a lo que son los casos de violencia sexual, ¿no?, en donde pues vamos a considerar que no hay una violencia menor, ¿sí? Todo tipo de violencia en todas sus formas es algo que impacta a cualquiera en su vida. Se ha considerado, por lo que se ha podido, ¿no?, observar en pacientes, en investigaciones, que este tipo de violencia es de las más fuertes que puede vivir una persona, y en cuanto a su impacto, pues puede llegar a ser desestructurante. Ocurre un síntoma mucho más profundo que es la disociación. El impacto es tan fuerte que la mente se sale del cuerpo para no sufrir, o sea, se genera una desconexión, siendo la disociación uno de los síntomas más frecuentes, ¿no?, en personas que han vivido violencia sexual. El impacto implica que el segmento pélvico se bloquea, ¿no?, esto que ya habíamos comentado. Muchas sobrevivientes reportan sentir esa zona como algo ajeno, o inclusive como muerto, o sea, sin sensación. Aparece una culpa física también. El cuerpo se siente como el enemigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mujeres que me ha tocado atender en donde pues inclusive llegaron a decidir no iniciar en toda su vida una relación de pareja, y mucho menos tener vida sexual. Y también sucede aquellas mujeres en donde es como si se exacerbara toda esa energía sexual, ¿no?, a manera de no tener como una contención la misma, y entonces en un desborde de esa energía, y que entonces si llegan a tener algún contacto de tipo sexual, se sienten culpables, se sienten sucias, ¿sí? Sienten que es como en contra de lo que vivieron el que lleguen a tener placer. Fíjense qué duro, ¿sí? Entonces son de las cosas que tenemos que ir acompañando para que puedan ir resignificando.
Ahora, por supuesto, se van generando toda una serie de creencias al respecto y se viven como el que, por ejemplo, decirse a sí mismas, mi cuerpo me traicionó o mi cuerpo es un objeto. La contención emocional aquí es masiva, ¿sí? O sea, se guarda un grito en la garganta que se manifiesta como una tensión constante en la mandíbula, reflejando todo lo que se tuvo que callar para sobrevivir. Entonces el nivel de tensión, sí, corporal es muy, muy fuerte, ¿no? Podemos hablar de qué propone la psicoterapia corporal. No solo, ¿no?, hablar del dolor, sino que hay que moverlo. ¿Sí? Una de las cosas que se trabajan de base en la psicoterapia corporal es el que se pueda mover la energía, y entonces desde ahí, bueno, pues son la serie de ejercicios corporales que se proponen para que se puedan ir desbloqueando esas energías contenidas. En psicoterapia corporal, sanar significa recuperar el arraigo. ¿Esto con qué tiene que ver? Con sentir que mis pies tocan la tierra y tengo derecho a poner límites. Me planto con la certeza de mí, ¿sí? Manteniendo mi centro y en esa conciencia también de mis límites. Entonces, esa es una de las cosas que más se necesitan trabajar en este tipo de casos. También propone que en un espacio seguro permitamos que ese temblor que se quedó atrapado el día de la agresión por fin suceda. Cuando el cuerpo descarga la energía del miedo, la mente finalmente puede descansar y la culpa empieza a disolverse porque el cuerpo recupera su vitalidad, ¿sí? Entonces hay que acompañar y favorecer esos procesos. Yo les pongo un ejemplo que es como muy frecuente, desafortunadamente, para quienes en algún momento nos ha tocado vivir un asalto, ¿sí? Hace ya varios años, antes recuerdo de irme a vivir a Guerrero. En una ocasión iba en camino para visitar a unos tíos, unos sujetos se acercan a mí, me llevan hacia un espacio en donde habían unas casas, pero que había un espacio ahí un poco cerrado. Me sacan una pistola y que querían dinero. Pude manejar la situación porque además ni traía dinero. Creo que a lo mejor traía yo como 50 pesos en mi monedero, y lo que alcanzaron a llevar, ¿no?, que observaron, bueno, pues que qué más se podían llevar de mí. Bueno, pues traía yo un dije que tenía un engarce de oro. Bueno, pues ese lo arrancaron y se lo llevaron, y afortunadamente no pasó de más. Y entonces, pues ya estaba yo ya muy cerca de la casa de mis tíos, ya llegué con ellos. En el momento sentí que pude manejar la situación. La verdad es que lo recuerdo con mucho enojo, ¿no? Por lo que estaba pasando. Cuando ya me encuentro ya en calma con mis tíos, pues les empiezo a contar lo que había sucedido. Recuerdo, ¿no?, cómo mi cuerpo absolutamente de la cabeza a los pies empezó a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Bueno, pues ya se imaginará. Seguiré compartiendo en este espacio sobre el impacto de la violencia en el cuerpo y su forma de entenderlo y sanarlo desde la psicoterapia corporal. Además de que exploraremos la importancia de desarrollar una conciencia corporal y la desarticulación de las creencias limitantes alimentadas por la cultura patriarcal, a través de soltar las memorias corporales sobre la violencia e imposiciones sociales. Seguimos en el camino del cambio estructural de la sociedad. Gracias por escuchar Rompiendo el Silencio en Comunidad. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y por el canal de YouTube en Voz Alta Sanar en Colectivo. Suscríbete, dale like y sígueme en mis redes sociales. Sigamos construyendo comunidad. Comparte este episodio para llegar a más personas que lo necesiten. Nos encontramos en el episodio especial para el evento Podcastón 2026, que estará dedicado a la Red Nacional de Refugios. Y recuerda, romper el silencio abre caminos de sanación. Hasta pronto.